La arena del desierto susurra, como si murmurara los nombres de los muertos. 50.000 romanos desaparecieron en una tierra donde no hay ni ríos ni caminos, ni cuerpos, ni armas, ni rastro. Solo el viento sobre las dunas silenciosas. ¿Qué pudo borrar a toda una legión entrenada para conquistar el mundo? ¿Por qué uno de los ejércitos más disciplinados de la antigüedad se disolvió? Como un espejismo. La respuesta está oculta en la frontera del imperio, donde el poder de Roma se encontró por primera vez con el caos de Oriente. Y cuanto más nos adentramos en el polvo de los siglos, más preguntas surgen. ¿Y si esta legión no pereció, sino que continuó viviendo bajo estandartes ajenos? Todo comenzó en el verano del año 53 antes de nuestra era. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma y uno de los triunviros, condujo 7 legiones, alrededor de 40.000 infantes y 10.000 jinetes, a través del Éufrates. Su objetivo era conquistar Partia, un imperio que se extendía por el territorio del Irán moderno. Plutarco escribió que Craso no anhelaba la gloria, sino el oro. Quería alcanzar en grandeza a Julio César y Pompeyo, y soñaba con llevar al Senado las llaves de Oriente. Estos guerreros avanzaban como un torrente de hierro. Cada legionario cargaba sobre sí hasta 30 kilogramos de equipo, armaduras, armas, raciones secas, estacas de madera para el campamento. Se movían por un antiguo camino, donde incluso una sombra valía una vida. El calor en Mesopotamia podía subir por encima de los 50 grados. Bajo el sol que convertía la arena en metal incandescente, los legionarios cubrían sus rostros con los pliegues de sus capas, pero el aire permanecía tan denso que tenían que respirar por la boca, como un pez en la orilla. La formación de combate de la que los romanos se enorgullecían se llamaba testudo, tortuga. Los soldados levantaban sus escudos sobre sus cabezas, formando un caparazón continuo que protegía de las flechas. En Europa, esto era un milagro de disciplina casi impenetrable, pero en Carras, la ciudad donde ocurriría su perdición, la testudo se convertiría en su trampa. Craso ignoró los consejos de sus aliados, quienes exigían avanzar a lo largo del río, donde había agua y provisiones. En cambio, condujo al ejército hacia el interior del desierto, confiando en guías árabes. Los historiadores creen que fue entonces cuando ocurrió el primer error. Los guías podrían haber sido sobornados por los partos. Los romanos siguieron avanzando hasta que se quedaron sin agua. Los labios secos, agrietados por el viento, convertían las órdenes de los legados en sonidos roncos. Los soldados lamían sus espadas para sentir al menos una gota de humedad. Un legado es el adjunto de un general, un oficial superior responsable de una sección separada del ejército. En la campaña de Craso había varios, y fueron ellos quienes le suplicaron que diera la vuelta. En sus ojos ardía el fuego de la ambición, que ya entonces se convertía en llama de locura. Él creía que vencería, como César había vencido en la Galia. Pero la Galia era verde y húmeda, y aquí, el desierto, cuyas leyes estaban escritas en la arena. En el horizonte aparecieron por primera vez los exploradores partos. Se movían rápido, como sombras. Sus caballos estaban cubiertos con armadura, y a la espalda de los arqueros brillaban las aljabas. Los legionarios se miraban con inquietud. El enemigo era invisible, como el propio calor. La arena crujía bajo sus pies, y adelante ya se levantaba polvo, el presagio de una tormenta que cambiaría la historia. En aquel instante Craso comprendió que había entrado en combate no con hombres, sino con el propio desierto. Y cada paso adelante acercaba su ejército no a la gloria,
sino a una desaparición que 2000 años después aún provoca escalofríos en historiadores y arqueólogos que buscan las huellas de la Legión perdida. La llanura arenosa bajo Carras se extendía hasta el horizonte, como si la propia tierra hubiera decidido poner a prueba la resistencia de los hombres. Cuando los primeros destacamentos partos aparecieron a lo lejos, los romanos aún creían en su invencibilidad. Pero pronto la confianza se trocó en incomprensión. El enemigo no se apresuraba a entrar en combate. Se movían a lo largo del frente, como burlándose. Sus armaduras brillaban con los reflejos del sol. Y cada maniobra iba acompañada de cortas señales de trompetas de bronce. Parecía que no era un ejército, sino una danza de la muerte. Los partos eran maestros del combate a caballo. Su arma principal eran los arcos de largo alcance, con una tensión que podía perforar incluso un escudo romano. Estos guerreros actuaban según el principio de golpea y huye. Atacaban de repente, desataban una lluvia de flechas y desaparecían, sin permitir al enemigo entablar combate cuerpo a cuerpo. Precisamente a esta táctica las fuentes antiguas la llamaban el disparo parto. Esta técnica consistía en que el jinete, fingiendo retirarse, giraba el torso a galope tendido y disparaba una flecha con precisión al enemigo que lo perseguía. Cuando las flechas silbaron por primera vez sobre las cabezas romanas, el sonido fue similar al tañido de un martillo de herrero. La densa formación de legionarios zumbó por los impactos, la madera de los escudos temblaba, y el aire se llenó de polvo y sangre. Los legionarios cerraron filas formando la testudo, pero las flechas partas golpeaban desde arriba, penetrando entre los escudos. La gente caía sin ver siquiera al enemigo, y cada caído obstaculizaba el movimiento de los demás. Uno de los legados, Cayo Casio Longino, propuso a Craso cambiar de táctica, romper la formación y pasar a una defensa maniobrable. Pero Craso, cegado por el orgullo, se negó. Él creía que la disciplina era más fuerte que el engaño. Y sin embargo, la disciplina no pudo detener las flechas que caían como lluvia. Plutarco escribió que los romanos permanecían inmóviles, como clavados al suelo, hasta que sus filas parecían erizos cubiertos de flechas. Los partos empleaban un sistema especial que les permitía no detenerse. Camellos cargados con reservas de flechas. Cuando los arqueros agotaban sus aljabas, se retiraban, tomaban nuevas flechas y regresaban de nuevo. Este sistema de fuego continuo agotaba moralmente a los romanos. Bajo el sol ardiente, sin agua ni descanso, cada hora de batalla se convertía en una eternidad. Ese día los legionarios comprendieron el significado de la palabra carra, que en arameo significa piedra. La tierra bajo ellos se volvió dura como el acero, y el aire, fuego. No podían retirarse. Los partos los rodearon en un anillo y golpearon sin cesar. Un centurión, comandante de una centuria, gritaba órdenes, hasta que las flechas lo atravesaron por completo. Sus hombres aún permanecían de pie alrededor del cuerpo, cuando la arena bajo sus pies se tiñó de rojo. La palabra centurión significaba más que un simple oficial. Era la espina dorsal de la legión, un hombre que podía hacer que 100 personas murieran sin inmutarse. Sobre sus hombros recaía la férrea disciplina, gracias a la cual Roma había perdurado durante siglos. Pero en el desierto de Carras, la disciplina se volvió contra ellos. Encadenó la voluntad, obligándolos a permanecer donde deberían haber huido. Craso intentó esperando que los partos agotaran sus flechas.
pero en su lugar apareció el hombre del que comenzó la leyenda de la perdición de la legión, Surena. Él era el comandante en jefe de los partos y provenía de un antiguo linaje al que se sometían regiones enteras. Según Plutarco, Surena tenía menos de 30 años, pero ya comandaba un ejército de 10.000 jinetes. Su caballería estaba compuesta por catafractos, jinetes fuertemente armados con corazas de acero. Estos hombres se movían como un solo ser, brillando con sus armaduras bajo el sol, como una enorme serpiente de metal. Cuando Surena condujo a sus hombres al ataque, los romanos escucharon por primera vez un nuevo sonido. Un bajo estruendo de tambores que, según los cronistas antiguos, penetraba el alma. Los partos utilizaban tambores gigantes de cuero para asustar al enemigo. El sonido llegaba en oleadas, haciendo que el corazón de los legionarios latiera más rápido. La gente comenzó a perder la formación. Surena fingió retirarse. Craso, al ver al enemigo en fuga, ordenó perseguirlo. Pero fue en ese momento cuando la caballería parta hizo aquello para lo que había sido creada. Girando a galope tendido, desataron miles de flechas sobre la espalda de los romanos. Un disparo parto perfecto. La arena hirvió. La gente caía, los caballos relinchaban, el aire temblaba de calor y dolor. Aquellos que intentaban esconderse detrás de los escudos morían de pie. Casio suplicó a Craso que detuviera el avance, pero éste gritó que el honor no permitía la retirada. En ese momento, el mando dejó de existir. Las legiones comenzaron a desmoronarse desde dentro. Los partos golpearon sin cesar. Al anochecer, las flechas disminuyeron, pero la sangre ya corría como ríos. Plutarco escribió que los cuerpos yacían tan densamente que los caballos partos tropezaban con ellos. El cielo se tiñó de color cobre y el polvo cubrió el sol. Craso dio la orden de retirarse a Carras. Pero el camino era largo y la noche trajo un nuevo horror: el frío. En el desierto caluroso, por la noche la temperatura caía casi a cero. La gente temblaba, apretándose contra sus compañeros muertos para calentarse. No sabían que al amanecer los partos les cortarían el camino y entonces comenzaría lo que los historiadores llamarían la huida sin dirección. Aquellos que quedaran vivos irían donde no hay agua, no hay sombra, y donde el propio desierto devoraría sus nombres. Y solo una pregunta resonará a través de los siglos: ¿a dónde desaparecieron 50.000 romanos? ¿Desaparecieron realmente? ¿O sus descendientes aún viven en algún lugar entre las arenas, sin sospechar que llevan la sangre de Roma? La noche después de la batalla de Carras era más negra que el propio cielo. La luna se ocultó tras el polvo, y los legionarios, vagando por la arena, no se veían ni a un brazo de distancia. Sus pasos eran desiguales, las armas golpeaban contra las armaduras, la respiración escapaba de sus gargantas resecas como un chirrido. No sabían a dónde iban, solo una palabra rondaba en la cabeza de cada uno: salvarse. Craso, cansado, pálido, con la mirada de un hombre que lo ha perdido todo, cabalgaba en silencio. De 40.000 soldados, apenas quedaban 20.000 capaces de combatir. El resto yacía detrás, muertos o moribundos. Cayo Casio Longino, uno de los últimos legados, persuadió a Craso para que se dirigiera al norte, hacia la frontera armenia, donde tenían aliados. Pero Craso, desesperado, se mantuvo en el camino hacia Carras, esperando refugiarse tras las murallas de la ciudad. Carras es una pequeña ciudad-puerto, un antiguo oasis en la ruta comercial entre Mesopotamia y Siria. Allí había pozos, y la sola idea del agua,
impulsaba a los soldados hacia adelante. Pero el camino a Carras pasaba por una llanura donde no había árboles ni ríos, solo raras colinas que recordaban antiguos túmulos. Los guerreros avanzaban, tropezando, como sombras. La arena bajo sus pies ya no solo estaba caliente, estaba viva. Absorbía la sangre, se metía en las botas, quemaba la piel. Algunos arrojaban sus escudos para ir más rápido. Otros se quitaban los cascos para poder respirar un poco. Pero en este infierno, cada debilidad se convertía en una sentencia de muerte. Los partos no persiguieron de inmediato. Esperaban. Surena sabía que los romanos estaban exhaustos y decidió acabar con ellos por la mañana. Silencio. Dividió el ejército, enviando parte de la caballería a cortar los caminos hacia el agua. La noche se convirtió en una trampa. Los legionarios se alinearon alrededor del campamento, clavaron escudos, colocaron estacas, como se les había enseñado. Esto se llamaba castrum. Un campamento de marcha siempre igual, foso, empalizada, centro con la tienda del comandante. Incluso muriendo, un romano no olvidaba el orden. Pero en Carras, este orden se convirtió en un símbolo de impotencia. Los legionarios cavaban la tierra con sus espadas porque hacía tiempo que habían abandonado las palas. La arena se desmoronaba y el campamento no mantenía la forma. El agua se acabó. En los barriles solo quedaban gotas que los oficiales superiores se repartían entre ellos. Los soldados susurraban que Craso estaba maldito, que los dioses les habían dado la espalda. Alguien tiró el águila, el estandarte de la legión, el emblema de oro de Roma. Esto era un sacrilegio equivalente a la traición. En circunstancias normales se castigaba con la muerte, pero ahora nadie levantó el estandarte. Al amanecer, los partos regresaron. El sonido de los tambores volvió a recorrer el desierto como el latido del corazón de un gigante. Desde el horizonte aparecieron los catafractos, brillando con sus armaduras. Los romanos, exhaustos y quebrantados, intentaron formar filas, pero no tenían fuerzas. La testudo ya no salvaba. Los brazos no se levantaban para sostener los escudos. Craso ordenó tomar posiciones defensivas en una colina, donde se encontraban los restos de las legiones. Su hijo, Publio Craso, que comandaba la caballería, intentó contraatacar para distraer a los partos. Publio era valiente como su padre, orgulloso como toda Roma, pero el valor sin cálculo en el desierto es igual al suicidio. Los arqueros partos rodearon su destacamento, y cuando las flechas se agotaron, desenvainaron sus sables. Los historiadores escribieron que Publio, comprendiendo la desesperanza, se quitó el casco y ordenó a un compañero que lo atravesara con su espada. Su cabeza fue más tarde ensartada en una lanza y llevada al campamento de Craso. Cuando el padre la vio, no pronunció palabra. Solo con la mirada se encontró con el silencio de sus soldados, y esa mirada era más terrible que cualquier discurso. Surena propuso negociaciones. Prometió perdonar la vida a Craso si éste rendía su ejército. Pero los partos rara vez cumplían su palabra. Craso, sin embargo, aceptó, no por sí mismo, sino por aquellos que aún estaban a su lado. Fue al encuentro, llevando en sus manos las insignias de mando, un bastón y un anillo. Pero la conversación rápidamente se convirtió en una trampa. Según una versión, cuando Craso se negó a montar el caballo que le ofrecieron, comenzó una reyerta. Un jinete parto lo atravesó con una lanza. Así terminó la vida del hombre más rico de Roma. El destino del ejército no fue menos trágico. Tras la muerte del general, las legiones fueron completamente aniquiladas o capturadas. Alrededor de 10.000 hombres,
según diversas fuentes, sobrevivieron y fueron llevados lejos hacia el este, a las fronteras de Partia. El resto permaneció para siempre en las arenas de Mesopotamia. Y sin embargo, es precisamente aquí donde comienza la parte más enigmática de esta historia. Porque a medida que las huellas de las legiones se disolvían en las estepas, en las crónicas chinas, décadas después, apareció una extraña mención sobre guerreros con corazas de hierro que luchaban en un muro de escudos. Los cronistas chinos no sabían quiénes eran, pero describían su formación, similar a la formación romana de testudo. Los historiadores aún discuten. ¿Acaso una parte de la Legión Perdida llegó a las fronteras del Imperio Celestial y pasó a servir allí en el exilio? ¿O es solo una leyenda, nacida del viento que lleva por el desierto los nombres de aquellos que desaparecieron para siempre? La arena guarda silencio, pero de vez en cuando los arqueólogos encuentran en Asia Central extrañas monedas romanas, hebillas de bronce, puntas de flecha con letras latinas. Posiblemente son ellas, débiles reflejos de aquel ejército que se fue al este y nunca regresó. Y, por lo tanto, la historia de Craso y sus legiones no terminó en Carras. Solo cambió de idioma. La arena, por la seda, y la memoria, por la leyenda. Y en algún lugar de esta transición entre la muerte y el olvido, nace una nueva pregunta. ¿Se puede perder uno para siempre si todavía se habla de ti 2000 años después? Tras la muerte de Craso, el polvo de la batalla se asentó, pero su sabor permaneció en el aire durante décadas. Los partos celebraron la victoria. Por primera vez en la historia, las legiones de Roma no solo fueron derrotadas, sino humilladas. Surena organizó una procesión triunfal en honor a su victoria. Por las calles de Seleucia hizo desfilar a los romanos cautivos, obligándolos a llevar sus estandartes boca abajo, señal de derrota definitiva. En la plaza se erigió una estatua de oro de Craso, en cuya boca, según Plutarco, se vertió metal fundido, símbolo de la insaciable codicia. Así, Oriente se vengó de Occidente por un siglo de desprecio. Pero a continuación comienza aquello por lo que esta historia ha perdurado a través de los siglos. Con la victoria parta desaparecen decenas de miles de personas, veteranos, centuriones, portaestandartes. Los historiadores coinciden en que unos 10.000 romanos no murieron, sino que fueron hechos prisioneros y trasladados al este, al interior de Partia. De ellos nace la leyenda de la Legión Perdida. Los soldados capturados pasaron a formar parte de la enorme maquinaria del Imperio Parto. Podrían haber sido utilizados como guarniciones, trabajadores, a veces como mercenarios. Algunas crónicas mencionan que los prisioneros fueron asentados en Margiana, una región fértil al pie de las montañas, en la frontera con el actual Turkmenistán. Allí, cerca de los oasis de Merv, se han encontrado varios objetos romanos, puntas de pilum y fíbulas, características de la época de la República tardía. Los arqueólogos debaten, pero la conexión con Carras parece demasiado obvia para ser casual. En el ejército romano existía el concepto de signífer, el portaestandarte, el hombre que llevaba el águila de la legión. Para los romanos, la pérdida del águila era una deshonra peor que la muerte. Después de Carras, de las 7 águilas, ninguna regresó. Solo casi 30 años después, Marco Antonio, en una de sus campañas en Oriente, logró recuperar algunas de ellas, pero la mayoría permaneció más allá del Éufrates. Estas águilas doradas, posiblemente, adornaron los palacios partos, recordando el gran día de su triunfo. Mientras tanto, los legionarios supervivientes emprendieron un viaje que fue un milagro. Fueron conducidos a través de estepas y desiertos cada vez más al este para evitar su fuga. Caminaron durante semanas,
perdiendo compañeros, hasta que llegaron a las fronteras de Hircania y luego de Bactria, la tierra entre la Mudaria y el Hindú Kush. Allí se pierde su rastro, y aquí, más allá de las montañas, comienza otro capítulo, no sobre Roma, sino sobre China. Aproximadamente 20 años después, en el año 57 antes de nuestra era, las crónicas chinas describen una batalla cerca de la ciudad de Xixi. El ejército imperial de la dinastía Han se enfrentó a un misterioso destacamento de mercenarios, a quienes los chinos llamaron guerreros pez, debido a sus brillantes armaduras metálicas. Se formaban en un denso cuadrado y se cubrían unos a otros con escudos desde arriba, exactamente como la Testudo. Los cronistas Han escribieron que estas personas hablaban un idioma incomprensible, llevaban espadas cortas y obedecían órdenes estrictas. Su formación parecía inusual incluso para el ejército chino, que se jactaba de su disciplina. Más tarde, estos guerreros fueron capturados y trasladados a la provincia de Gansu, donde fundaron un asentamiento llamado Li Chen. Esta palabra se puede traducir como gente honesta o fieles. ¿Es una coincidencia que suene casi como el latín legion? Los historiadores modernos debaten. Algunos lo consideran una coincidencia, otros, el último rastro de los romanos en el fin del mundo. El investigador estadounidense Carlos Sayer escribió que el análisis de ADN de los habitantes locales de Lishen mostró un alto porcentaje de características europeas: cabello claro, ojos grises. Los arqueólogos descubrieron aquí restos de una fortaleza con una distribución que recordaba a un castrum romano: foso, terraplén, calles rectas en ángulo recto. Pero si estas personas eran descendientes de romanos, ¿en qué se convirtieron? ¿Soldados, prisioneros, mercaderes, nacidos ya bajo otro cielo? Posiblemente sus descendientes participaron en el comercio a lo largo de la gran ruta de la seda, que conectaba Roma y China. El término catapractario, jinete pesado, completamente cubierto de armadura, como el catafracto romano, entró en los tratados militares chinos ya en tiempos de la dinastía Tang. Esto es un testimonio de cómo el arte militar occidental se absorbió en la tradición oriental. La huella de Roma no se disolvió en la arena, sino en la sangre, en las armas, en la memoria. Surena murió poco después, ejecutado por su propio rey, que temía su popularidad. Así un héroe desapareció, como el otro, y ambos dejaron tras de sí solo leyendas. Pero las leyendas viven más que los imperios. Cuando los arqueólogos modernos se adentran en las estepas de Turkmenistán y Gansu, no ven simplemente tierra, sino un mapa de huellas invisibles. Cada fragmento de metal, cada hueso, encontrado entre las arenas, es como una voz desde las profundidades de los siglos. Y quizás, en una de esas voces todavía resuena el juramento que los romanos daban a su águila: Roma no cae mientras nosotros estemos en pie. Ellos se mantuvieron, incluso cuando el imperio olvidó sus nombres. Y posiblemente, es por eso que la leyenda de la legión perdida de Craso no murió. Simplemente fue más allá, a donde Oriente se encuentra con Occidente, donde ni siquiera la muerte es capaz de borrar el recuerdo del deber. La ruta de la seda, que cruza los desiertos y montañas de Asia Central, fue durante siglos no solo una ruta comercial, fue una arteria de la memoria. Fue aquí, entre las caravanas con especias, seda y oro, donde pudieron haber caminado los descendientes de aquellos mismos legionarios que una vez siguieron a Craso a Mesopotamia. Sus nombres hace tiempo que se borraron, pero sus pasos, como un eco, resuenan en la arena entre Merv y Dunhuang.
En el ejército romano existía el concepto de veteranos, veterano, un soldado que había cumplido 20 años de servicio y ganado el derecho a la tierra. Estas personas solo conocían la guerra. Si realmente sobrevivieron y permanecieron en Oriente, es probable que ellos se convirtieran en el núcleo del misterioso destacamento que los chinos llamaban guerreros pez. Su habilidad para mantener la formación, su disciplina y sus destrezas de combate no podían desaparecer. En las crónicas Han se dice que, después de la batalla de Zizi, los chinos se asombraron no solo por las armas de estas personas, sino también por su comportamiento. No pidieron clemencia, no intentaron huir, sino que lucharon hasta el final, cubriéndose unos a otros incluso en el momento de la muerte. Esto recordaba no una forma de pensar asiática, sino romana, a través del deber, el orden y el honor. Posiblemente, por eso su asentamiento de Li Zhen se convirtió en un símbolo de fidelidad en la cultura china. Los arqueólogos han encontrado en esta región objetos inusuales, hebillas de hierro, similares a las romanas, restos de muros con ángulos rectos, e incluso huesos de personas cuya forma de cráneo difería de la típicamente oriental. Estos datos no prueban directamente el origen romano, pero crean una densa sombra de duda. El historiador Stephen Keegan escribió que la probabilidad de la existencia de una legión oriental es demasiado hermosa para ser casual y demasiado lógica para ser una invención. Si los romanos realmente llegaron a China, fueron testigos de otro mundo. Aquí el ejército no se sometía a la gloria personal como en Roma, sino al principio del orden celestial. Cada soldado era parte de una gran armonía, no de una valentía individual. Para un romano acostumbrado a la idea de virtus, valentía y coraje personal, esto fue un cambio de conciencia. Y, sin embargo, quizás fue precisamente esta filosofía la que les permitió sobrevivir. Posiblemente parte de los cautivos adoptaron nuevos nombres, nuevas familias, nuevos dioses. Dejaron de ser ciudadanos de Roma, pero conservaron algo inasible: la costumbre de construir caminos rectos, erigir campamentos en ángulo, hablar de forma concisa y precisa. En algunas aldeas de Gansu todavía existen festividades donde los hombres marchan al ritmo que recuerda las maniobras romanas. Y nadie recuerda ya por qué. El término dux en la antigua Roma significaba líder, comandante de campo. Precisamente tales dux pudieron haber liderado los restos de la legión perdida, convirtiéndose en mercenarios que servían a los gobernantes locales. Posiblemente, uno de ellos se convirtió en el progenitor de un nuevo linaje, mi romano, mi chino, sino fronterizo, que abarcó ambas culturas. Pero para Roma, la derrota en Carras se convirtió en una cicatriz que no se curó durante siglos. El Senado intentó olvidar el nombre de Craso, su linaje fue deshonrado, pero el miedo a Oriente permaneció. Después de Carras, los generales romanos evitaron durante mucho tiempo las campañas directas más allá del Éufrates. Incluso César, que se preparaba para vengar la derrota, no lo logró. Su muerte en el Senado puso fin a ello. La guerra con Partia quedó inconclusa. Y para Oriente, esta victoria fue un recordatorio de que Roma no es un dios, sino un hombre. Los partos utilizaron los trofeos romanos en sus ceremonias, conservaron las águilas de las legiones, como prueba de que incluso la disciplina férrea puede romperse ante la táctica nómada y la paciencia. Y sin embargo, el tiempo es el juez más imparcial. El imperio parto pronto se debilitó, fue reemplazado por Persia, luego los sasánidas, y Roma siguió viviendo, expandiéndose, como el aliento de un gigante. Pero, en algún lugar lejano,
En las montañas de Asia Central, pudieron haber vivido los descendientes de aquellos que fueron parte de su cuerpo y espíritu. Y este espíritu sobrevivió en ellos, aunque bajo otros nombres. El historiador Adrian Goldsworthy señaló que la historia de la Legión Perdida no es simplemente un enigma, sino una metáfora de la propia Roma. El imperio siempre se consideró eterno, pero incluso en la derrota sus semillas brotaron donde nadie esperaba. Si los descendientes de los legionarios realmente vivieron bajo el cielo chino, entonces Roma, en cierto sentido, se convirtió verdaderamente en una potencia mundial, no por sus conquistas, sino por la memoria. Hoy los arqueólogos no buscan el oro de Craso, ni las águilas, ni las lanzas. Buscan la confirmación de que la cultura puede sobrevivir a la perdición, que las personas son capaces de llevar una tradición incluso sin un nombre. Cada artefacto encontrado no es solo hierro, sino un susurro. Todavía estamos aquí. Y quizás es precisamente este susurro, el verdadero legado de aquellos 50.000 romanos que el desierto no destruyó, sino que simplemente escondió. Se convirtieron en un puente entre dos mundos, testigos de cómo la muerte puede transformarse en una nueva vida. Pero quedó una pregunta que aún inquieta a los historiadores. Si la leyenda es cierta, ¿dónde yacen los restos de Craso? Su cuerpo no fue encontrado ni por los partos ni por los romanos. Unos decían que su cabeza fue enviada al teatro de Seleucia y utilizada en una tragedia como atrezo. Otros, que la arena lo devoró por completo. De una forma u otra, la muerte de Craso se convirtió en un símbolo, no solo de la codicia, sino también del eterno error de la civilización, la creencia de que se puede conquistar todo. Y por lo tanto, la historia de la Legión Perdida no es simplemente un relato de derrota. Es una historia de cómo la soberbia se convierte en eternidad, si en ella hay al menos una pizca de tenacidad humana.